dentro de este contexto, la salud familiar y comunitaria, que antes, como les decía, se veía solo la salud individual, se veía al individuo como persona y se manejaba de manera aislada su problemática de salud. En el concepto de la LONDE, que a pesar de que es un concepto, por así decir, nuevo, porque todavía recién es del 70, de los últimos siglos, es un concepto que, si bien es cierto, ha ido cimentando unas estrategias generales del orden mundial con respecto a la salud, no es algo que todavía haya sido muy consolidado dentro del manejo epidemiológico y sanitario de la mayoría de las naciones, ¿no? Entonces, el Perú también, de manera progresiva, fue implementando algunas de esas estrategias, enmarcadas justo en base a estos conceptos, y es así que para ver el aspecto del entorno, del micro y macroentorno del individuo, era importante establecer una estrategia de abordaje que ya no solamente vea la problemática de salud de las personas de modo individual, sino de modo grupal o colectivo. Y es así que nace la necesidad, y en la Organización Mundial de la Salud se plantea, en razón a estos conceptos vertidos en el informe de la LONDE, de que era necesario establecer en este modelo de atención integral un enfoque basado en el abordaje de la familia y de la comunidad, donde se podía cerrar ese ciclo de salud individualista, muy genetista, biologista, a un concepto de salud mucho más conceptualizado en el entorno, en la ecología, ¿no? Entonces, es así que nace aquellos preceptos de lo que antes se manejaba como salud familiar, pero de manera muy primario, a nivel de lo que ahora conocemos como capa simple, ¿no? Manejos o daños muy simples o de mediana complejidad o de baja complejidad, a enfocarlo en lo que sería el abordaje de los grupos de personas o de lo que es la familia, ¿no? Entonces, la medicina y la salud familiar se basa en varios principios y fundamentos que justamente parten de este enfoque holístico del manejo de la enfermedad, salud y enfermedad. Siguiente. Entonces, dentro de este enfoque se ve que la medicina, que tradicionalmente, le decía, era tanatológica, o sea, veía el concepto de solo vida y muerte, y de un punto de vista muy biologística, es que la medicina como concepto dentro de la vida de las personas es muy distinta, ¿no? Es muy distinta. No es como ver la parte de arquitectura, la parte de educación, ¿no? La medicina de por sí tiene ya conceptos preestablecidos con respecto a procedimientos, enfoques, pero estos principios de la medicina aplicados a la medicina familiar hacen que se vea de una manera muy diferente, ¿no? Que tenga un estilo de práctica y de trabajo distinto al de otras especialidades, ¿no? Trabajar en la familia, trabajar de una manera multidimensional, como ustedes han visto en ese grafiquito de la familia, de trabajar en la familia, en la salud de la familia, el abordaje de la familia, no es solamente manejar los daños, sino manejar todas esas 4 dimensiones, ¿no? Y para ello tiene que utilizar una serie de instrumentos que van a agilizar la consulta, o sea, la forma en cómo voy a hacer un diagnóstico de familia, porque una cosa es hacer el diagnóstico en una persona, pero una muy distinta es hacer un diagnóstico en un conjunto de personas, ¿no? Y ahí entra pues lo que nosotros conocemos ahora y que está justo en los documentos técnicos normativos del MINSA, ¿no? La historia clínica por etapas de vida, ¿no? Y está también las intervenciones preventivas, en donde nosotros establecemos con el primer abordaje la ficha familiar, ¿no? Y después de la ficha familiar, otros instrumentos conocidos como el familiograma y el ecomapa, que son parte de, ¿no? Cuando ustedes hacen una ficha familiar, ven todas las características sociales demográficas de la familia, su condición, si viven hacinamiento, miembros de la familia, los niveles de relación, los tipos de relaciones entre los miembros, y dentro de eso ustedes van a establecer ese familiograma, que es parte de la ficha familiar, y luego los van a conllevar a estructurar el ecomapa, que es la forma en cómo es que esta familia interactúa con otros actores sociales dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, todo esto, que es la ficha familiar, con la metodología del familiograma y el ecomapa, se consolidan en esta historia clínica de manejo de etapas de vida, en donde ya
podemos establecer en conjunto de la familia sus características, ¿no?, sus variables, pero también podemos individualizar las necesidades de salud por las diferentes etapas de vida que esté constituidas estas familias, ¿no? Siguiente. Entonces, el enfoque de la medicina en ese contexto tiene que ser muy complejo y a la vez muy diverso, ¿no? Entonces, la salud familiar viene a establecerse en la actualidad en una disciplina con principios universales, pero que tienen una aplicación local, que tienen que trabajar en entornos como el que ustedes ven, según la realidad epidemiológica y los recursos donde el lugar tiene para aplicar. Es distinto hacer por aquí, decir, ¿no?, el manejo de la estimulación temprana en este niño, o la educación, un niño que vive aquí, cerca a un puquial, o hacer la docencia o la consejería sobre el lavado de manos en una niña que no tiene caño, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo este abordaje del concepto de lo que hay que hacer varía en razón a las características o las condiciones o cómo viven las personas o las familias. Siguiente. Entonces, la especialidad, hay una creciente demanda sobre esta especialidad de la salud o la enfermedad basada en la familia y la comunidad. Y es así que esta gran demanda conlleva a que se tiene que estructurar equipos básicos de salud de la familia. Y estos equipos básicos de la salud de la familia no quiere decir que tengan una formación básica, sino que deben de ser un conjunto de profesionales o técnicos en la salud que manejen las principales variables de lo que es la salud y la enfermedad, y que puedan atender a la demanda de estas poblaciones la solución o la resolución de sus principales problemas de salud. Estos equipos básicos de salud tienen que capacitarse de modo que entiendan el nivel de complejidad de la comunidad o la familia que están abordando y tenga la suficiente capacidad de resolver los principales problemas de salud. No quiere decir que todos, pero sí los principales prioritariamente, ¿no? Entonces, en el año de 1986, ¿no?, estamos hablando hace más o menos casi 2 décadas, ¿no?, la Sociedad Americana de Medicina Familiar, ¿no?, que nació y se estableció primero en Europa y en Estados Unidos, adoptó la definición que la medicina familiar es la especialidad a la cual concierne la salud total del individuo y su familia. O sea, el individuo como parte de, no como un ente aislado. Y dentro de ella, de modo que se integre todas las ciencias biológicas y clínicas de la conducta de las personas y de la familia, ¿no? Y la medicina esta medicina familiar no se ve limitada ni por la edad, ni por el sexo, ni por el sistema de órganos o tipo de enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Es indiscutible la pluralidad y toda la convergencia que existen de ciertos elementos tan diversos y tan disímiles entre sí por las diferentes características de poblaciones y de familias que hay, ¿no? Aquí una familia en la sierra urbana, en la sierra rural, y una familia nativa, ¿no?, que son distintos en el abordaje desde la concepción de, como decía antes, de su cosmovisión. Siguiente. ¿Qué vemos nosotros en los últimos años de lo que se ha tratado de implementar con respecto a la salud familiar? Que el análisis de los determinantes sociales enfocado al nuevo concepto de abordaje de la salud familiar conlleva a una reforma, incide en la forma en cómo debemos de manejar ciertos aspectos de la salud familiar. Primero es que tenemos, por ejemplo, una explosión tecnológica con un uso discriminado de la misma. Todo lo queremos hacer es usar en tecnicismo. Todo tiene que ser altamente estilizado, altamente complejo, altamente tecnológico, ¿no? Nos olvidamos de la parte clínica, del manejo de ese ojo clínico. Ahora, la mayoría de médicos que aborda a un paciente le manda una batería de análisis donde a ver a qué le atino, ¿no? A ver qué cosa sale. Ya no hay esa discriminación de análisis, de ojo clínico, de valoración clínica, que permita hacer una buena palpación, auscultación y examen, de modo que limite esa necesidad de análisis auxiliares
yendo de la mano con un menor costo de lo que significaría el gasto para tratar la enfermedad. Ahora no, vemos inmensas listas de análisis que no necesariamente corresponden a la necesidad del paciente, ¿no? Hay una fragmentación de la persona por el crecimiento de las subespecialidades, y eso lo vemos en el seguro social, ¿no? La persona va por una situación que tiene que ver o que involucra la participación de diferentes especialidades, tiene que esperar 15 días para que pase, si es una cuestión a nivel, compromiso más a nivel gástrico, pero que está repercutiendo a nivel renal, termina ahí y 15 días para que pase a lo renal, cuando muchas veces el problema puede ser simultáneo, ¿no? Y puede resolverse simultáneamente o con un menor corto de tiempo. Entonces se fragmenta demasiado. Hay una exigencia de la atención en niveles de alta complejidad. La misma población, de manera muy equivocada, demanda que se le dé de todas maneras un medicamento, ¿no? Si no le da medicamento, no es buen médico. Y por último, ¿sabe qué? Yo quiero que me vea el especialista, cuando a veces es un problema tan simple que no es necesario que sea visto o sea demandado una especialidad, ¿no? Hay una gran insatisfacción del usuario y el acceso se hace cada vez mucho más difícil, a pesar de haber programas sociales como el SIS y otros, porque a veces el desconocimiento y los procedimientos, a veces demasiado burocráticos, hacen pues que la población, a pesar de haber opciones, no tenga ese acceso que se busca, ¿no? Los costos, en muchos de los casos de las personas que sí tienen la opción de poder pagar una consulta, resulta siendo demasiado excesivo, y es porque, como les decía, a veces se excede en el requerimiento de cosas que no son pertinentes para el manejo de ese daño en ese paciente. Hay una calidad que es cuestionable y nosotros lo hemos podido ver y lo vemos todos los días casi en la prensa, en la televisión, ¿no? Por negligencia muere fulana de tal, por negligencia a mi hijita le cortaron la mano, por negligencia y en fin, ¿no? Entonces es cada vez un crecimiento de desconfianza de la población y una calidad cuestionable con respecto a los servicios de salud que se brindan. Y la equidad es difícil de lograr, o sea, siempre el que tiene dinero tiene las opciones, por más que haya SIS, por más que haya aseguramiento universal, lamentablemente no funciona siempre, no como quisiéramos. Siguiente. Entonces, hemos pasado de este modelo biomédico al modelo biopsicosocial, donde vemos que efectivamente puede haber una predisposición genética a sufrir pero hay una carga social o hábitos o estilos de vida que hacen pues que esta en verdad se presente o se acelere, ¿no? Entonces, en el paradigma tradicional decíamos, ¿qué cosa no es la medicina familiar? Y decíamos que considera la enfermedad independientemente de la persona que la sufre y de su contexto social. Decíamos que cada enfermedad tiene un agente etiológico específico y uno de los objetivos principales de la labor médica es descubrirlo, o sea, completamente tanatológico, biológico, ¿no? Que la tarea principal del médico es diagnosticar la enfermedad y describir un remedio específico. El médico es normalmente un observador y el paciente se comporta como un receptor pasivo. O sea, tradicionalmente el médico de familia hacía estas cosas. Y se decía que era un médico de familia, pero en sí no era un médico de familia, sino que era un médico a disposición de la familia. Pero no era familiar, porque él no abordaba a la familia, abordaba solamente la salud del individuo que vivía en una familia. ¿Sí? Decía que las enfermedades mentales deben considerarse por separado de las físicas. Era el concepto tradicional. En el nuevo paradigma se dice que para la medicina familiar la enfermedad no está separada de la persona, ni tampoco del medio ambiente. O sea, la enfermedad es parte de la persona. La enfermedad es la respuesta al desequilibrio que llega las condiciones de vida, de estilos y todo lo demás que tiene la persona. Y que a su vez esta persona jamás está separado o aislado de su medio ambiente. El fenómeno o el concepto de cosmovisión, o la forma en cómo él ve su entorno, su ambiente, su mundo, es muy importante y siempre va a estar ligado a él, ¿no? Decía que las causas de las enfermedades son múltiples, es verdad, y ustedes lo han visto cuando hemos hablado de las determinantes sociales de la salud y la enfermedad. No solamente tienen que ver con la cuestión biológica o genética, sino también con todas las demás variables sociales y culturales, ¿no? Y también las económicas. Y dice, y el conocimiento de estas se emplea en el contexto de la persona, o sea, la persona es el reflejo de su mundo, de su comunidad, de su familia, no es aislada, ¿no? Y dice que la tarea del médico consiste en comprender la naturaleza de la enfermedad, así como entender al paciente y el significado que tiene la dolencia para él. O sea, el médico ya no es solamente un actor
de la vida visto del punto de vista biológico, tanatológico, ¿no? Sino de lo que significa el concepto social de la salud y enfermedad. Y dice que la relación médico-paciente tiene un efecto importante sobre la enfermedad y su evolución, y que el paciente es responsable también de su salud, por lo tanto debe ser partícipe también de las intervenciones que se dan respecto al manejo de su enfermedad o su estado de salud, ¿no? Y además dice que todas las enfermedades tienen componentes tanto mentales como físicos y que ambas se involucran con la otra, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la meta general como país dentro de la valoración de los determinantes sociales y viendo de que el enfoque de la salud y enfermedad de la familia y las personas no es individualista ni es solo biologista? Es que hay una gran meta en el mundo y en el país de establecer un abordaje que abarque estas 4 dimensiones manifestadas por la LONDE, ¿no? Que es formar equipos básicos de salud que estén identificados con la especialidad de la familia, que debe hacer uso de sus principios y fundamentos, así como de instrumentos básicos para su desempeño en la práctica y lograr un rendimiento clínico adecuado que le permita tener la capacidad resolutiva de acuerdo a las necesidades de su población. O sea, el médico que no espere al paciente dentro del establecimiento, sino que vaya a buscarlo al lugar donde es su mundo, donde es su entorno y en donde él puede descubrir las verdaderas causas y razones que están produciendo o están incidiendo en su condición de salud o enfermedad. Siguiente. Entonces, en las conferencias que se han dado, en los estudios, en las manifestaciones mundiales que se han dado, y aquí hay la Organización Mundial de la Salud y la Organización WONCA, hablan mucho de que el equipo básico de salud de familia debe tener un rol central en el logro de la calidad, costo, efectividad y equidad en los sistemas de salud. Es decir, hablamos ahí de los equipos móviles, de las brigadas especializadas, ¿no? Y de otras estrategias que se han adquirido a través del mundo. En el país se adquirió esa estrategia de las brigadas ISPED para lo que son conocidos como las comunidades dispersas y excluidas, que inicialmente deberían de hacer un abordaje integral de las comunidades y las familias, pero que al final terminaron haciendo una intervención individualista, ¿no? Siguiente. Entonces, en base a ese trabajo propuesto por WONCA y OMS, se decía que debíamos de hacer toda una reforma, ¿no? Basar un cambio en el concepto del recurso humano que va a trabajar en estos niveles, que va a trabajar abordando la familia y la comunidad. Porque para nosotros es fácil abordar un paciente y ver y valorar el paciente y hacer el PAE de ese paciente, pero para nosotros se nos complica la vida cuando llegamos a una familia y tenemos a toda la familia en conjunto y queremos escuchar a todos, ¿no? No sabemos, porque ni siquiera sabemos cómo enfrentarnos a cómo dialogar con todos ellos en conjunto, ¿no? Y es difícil porque a veces está el tema de la confidencialidad y el tema de otros aspectos que debemos de saber manejar y de no involucrar nuestros sentimientos con la familia. O sea, significa que el recurso humano tiene que ser un recurso humano especial, que haya cambiado ese concepto, ese modelo de ver la salud, ¿no? Y debe de haber equipos básicos de salud que trabajen de acuerdo a las características particulares de cada región o país, ¿no? Tan es así que aquel que va a ir a trabajar, por decir, con las etnias, definitivamente tiene que gustarle la antropología, la sociología, y que mínimo debiera exigírsele manejar un dialecto, ¿no? Los profesionales, por ejemplo, que trabajan en Nicaragua, los profesionales de salud Managua o Haití, el profesional habla su lengua natural, pero está obligado, en razón a las regiones donde vive o donde va, o es destinado a trabajar, a hablar las lenguas nativas mínimas, las 2 o las 3 de las 5 o 10 que pudieran haber, ¿no? Porque esa es la forma de interactuar, ¿no? en la salud de la familia, ¿no? Entonces, y lo importante es que conozca mucho sobre los fundamentos de la medicina familiar. Siguiente. Entonces, los fundamentos de la salud de la medicina familiar están enfocados a varios aspectos de los cuales ya hemos visto y que la LONDE ha hecho mucho énfasis, ¿no? Que tienen que ver con el entorno, con los estilos de vida. Pero el equipo básico de salud debe estar más comprometido con la persona que con el cuerpo de conocimientos, que quiere decir ver a la persona, como un ser social, no como parte de órganos afectados, ¿no?
¿no? El pacientito, el psiquiátrico, ¿no? ¿Te acuerdas del psiquiátrico? No, el pacientito ese que tiene mal su higadito, ¿no? Entonces no decimos el señor Juan Pérez, que es muy sociable, que es delicado, que tiene predisposición para sufrir de... No, le marcamos el órgano afectado, ¿no? Como le marcamos el número de cama, ¿no? Entonces esas cosas tienen que cambiar si nosotros queremos abordar la familia, ¿no? Y debemos de manejar más el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que afecta en todo ese conjunto de problemas en un perfil de la comunidad? Más que el responder frente a grupos de enfermedades o técnicas especiales que le voy a poner su sonda porque no se alimenta, que de frente pasamos a una actitud muy tanatológica, muy asistencialista, ¿no? No, pero entonces le falta vitamina, señora, porque fíjese no sé cuánto que el pelo, no, o sea, y el niño ve las manchas, está desnutrido, no tiene vitamina. O sea, de frente estamos diagnosticando cosas que vemos solamente en el entorno, pero que no analizamos con todas las demás variables o dimensiones, ¿no? Debe intentar comprender el contexto de la enfermedad en todas esas dimensiones que hemos hablado, ¿no? Entendiendo que la misma puede ser consecuencia no solamente de problemas personales, sino de problemas familiares o sociales, ¿no? Se dice que muchos problemas mentales como la bulimia, la anorexia, nacen justamente de esta concepción idealista, consumista de la sociedad, de las niñas de talla cero, ¿no? de las personas que son muy bonitas y son muy estilizadas, muy flacas, muy delgadas, ¿no? Entonces, esos conceptos que a veces de manera intuitiva o de manera inconsciente la familia o la sociedad consumista conlleva, hace que incidan pues dentro de la salud o problemas de salud de muchas de las jóvenes dentro de la familia, y que a veces la misma familia, de una manera u otra, refuerza, ¿no? Luego debe utilizar cada contacto con el paciente como una oportunidad para educar y prevenir, ¿no? Porque todos los elementos son básicos dentro de la familia, ¿no? O sea, el elemento social, el elemento cultural, el elemento ambiental. Si voy a hacer estimulación temprana, dice una mamá que vive en la pobreza extrema, no le vamos a decir que ya está limitada al fracaso la estimulación ahí. Le ayudaremos a coger piedritas, a lavar las piedritas y usar las piedritas para contar. Le ayudaremos a ver que si no tiene para jugar, le haremos que trace en el piso de la tierra con una piedra o con algo y le enseña a saltar. O sea, hay muchos elementos donde la pobreza a veces no da lugar a limitaciones, sino más bien a inventiva, ¿no? Y en ese contexto tiene que trabajar el equipo básico que trabaja en la familia, porque tiene que adecuarse a lo que encuentra. No va a pensar que va a tener el estetoscopio, la ligadura, todo a la mano, que va a tener el test de Denver, que va a tener su batería Tepsi bien bonita, de plástico, de colores. No, tiene que llegar y adecuar, porque la batería está en el consultorio, pero la realidad está en la casa de la madre, ¿no? Entonces esas son cosas que se tienen que dar. Luego tiene que considerar al conjunto de sus pacientes como una población en riesgo. Lo que afecta a uno, afecta al resto. El resultado de lo que pasa dentro de un individuo y la familia es la consecuencia de lo que sucede con todo el conjunto de la familia, ¿no? Y luego tiene un enfoque, debe darle un enfoque epidemiológico al problema, ¿no? Según la LONDE, dando todas las dimensiones, lo demográfico, lo cultural, lo social, lo genético. Debe compartir el mismo hábitat que sus pacientes, ¿no? Nosotros debemos dejar el consultorio, nuestra comodidad ahí, ¿no? O sea, cuando uno va a trabajar en el primer nivel de atención y va a trabajar en la salud familiar, se olvida de los taco aguja, ¿no? Porque uno sabe que tiene que ir a cualquier entorno posible que encuentre, ¿no? Y olvídese de las joyas y todo lo demás, porque va a ir a condiciones o también se puede dar situaciones de mucha pobreza, en donde eso puede ser lesivo para ellos, ¿no? O sea, ella me viene a demostrar lo que tiene, dicen, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en mucho cuando hemos salido a hacer las prácticas con las alumnas en Wiener, y salíamos a hacer las intervenciones de la familia, porque cada una elige su familia y la va a visitar y vamos a hacer todo su diagnóstico familiar, aplicar la ficha. Y dice, señorita, a mí no me gusta fulana de tal. La señora esa de ella, no, su colega no. ¿Por qué? Le digo, no, porque ella viene a ostentar lo que yo no tengo, ¿no? Entonces, la familia es muy sensible, la gente es muy sensible frente a él. Por eso, el vivir el mismo hábitat que sus pacientes significa yo dejar todo lo que tengo en mi casa y saber que voy a ir a trabajar a una familia, a un grupo de personas que tiene otras condiciones distintas a las cuales yo vivo cada día, ¿no?
Después, su compromiso con el paciente es independiente del lugar donde éste necesite ser atendido. No hay que este es mi paciente. Y si este paciente viene allá, yo no pongo el distrito de procedencia, como pasa con las vacunas, ¿no? No, pero ¿por qué? Si yo lo he intervenido, es mi paciente. No, ese paciente vive en el distrito tal. Tú produces y lo atiendes, pero si ese paciente vive en otro distrito, es su familia. Tú te comunicarás con la persona del distrito, con tu colega del distrito, y le dirás que visite su familia, porque ese paciente viene hacia ti, porque allá en el distrito donde está el otro establecimiento de salud, esa enfermera no ha tenido la capacidad de abordarlo, ¿no? Entonces, no por eso yo voy a decir, no, ¿sabe qué, señor? Usted no es de acá, váyase que allá mi colega fulana de tal la va a atender. No, uno tiene que atender independientemente del lugar donde él esté, porque él tiene esa necesidad de ser atendido, ¿no? Luego, debe concederle más importancia a los aspectos subjetivos. O sea, no es que perdamos la objetividad. La objetividad debe estar siempre con nosotros, pero debemos darle importancia a lo subjetivo, que quiere decir a lo que el paciente toma como apreciación, a cómo ve el paciente el problema, que es una cuestión subjetiva, o sea, creer en lo que el otro me dice. O sea, yo tengo que creer en mi paciente, no perder la objetividad, pero tengo que creer en él, ¿no? Y porque estos aspectos subjetivos y emocionales que muestra el paciente tienen mucho de trasfondo con la razón o la causa de su problema, ¿no? Y debe ser siempre un gerente de recursos. Dentro del proceso de reforma, yo trabajo como consultora para varias instituciones, el MEF y el INS, y en el INS estuvimos trabajando desde el año pasado, en este concepto de reforma, la propuesta de trabajar equipos básicos de salud justamente orientados a este nuevo enfoque, ¿no? A este nuevo manejo. Y lo primero que se les enseñó, porque a mí me consultaron y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a hacer un piloto con técnicos sanitarios del ejército. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Porque ningún profesional, ni médico, ni enfermera o enfermero, ni obstetriz, quiere irse a los sitios más recónditos del país. No quiere, porque primero, no es para ellos, no hay un incentivo adicional, ni económico. Segundo, porque para ellos significa limitar el desarrollo profesional. Para otros significa separarse de su familia. Y por último, pues simple y llanamente no quieren ir a exponerse a zonas pues que son consideradas zonas rojas o zonas de mucho riesgo, donde no hay ni luz, ni agua, ni teléfono, nada, ¿no? Y están todos en su derecho a poder decidir por lo que mejor le convenga. Entonces, si estamos viendo que hay esa característica de población donde no hay ese abordaje, entonces buscamos elementos que sí o sí lo van a hacer. Y las personas que van al ejército de manera obligatoria tienen por lo menos un año para irse a los lugares donde ustedes los mandan. Y tienen que ir porque es así, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué esa gente no las preparamos? Le damos 3 años de una capacitación técnica gratis con profesionales de otros países del mundo que tienen experiencia en salud familiar como Cuba y Brasil, y los facilitamos y los capacitamos para que ellos sean y estructuren las primeras unidades de equipos básicos de salud. Y entonces, cuando empezamos a hacer la currícula, me dicen, Mariana, nos enseñaré esto. Bueno, un momentito, le digo, pero primero tienes que enseñarle a que él sepa gerenciar recursos. Me dice, ¿pero por qué? Si ellos no van a ser gerentes, ellos van a manejar las unidades básicas de familia, y para eso tienen que tener recursos. Y no siempre se los va a dar el Estado, porque esa es la población que está en zonas muy pobres, donde no hay ingreso que cubra sus necesidades básicas, son zonas donde los establecimientos de salud están que se caen, son zonas donde la población no tiene ni qué comer, y él tiene que resolver toda su problemática de salud. Entonces tienes que hacerlo gerente de recursos. Tienes que enseñarle a sustentar proyectos. Tienes que enseñarle a buscar convenios y usar el canon y el sobrecanon de cada región. Entonces tienes que enseñarle a hacer esto, gerente de recursos. Entonces lo primero que se les capacitó, y ahí hemos estado varias enfermeras enseñándoles, es a manejar bien el PPR, a manejar bien lo que es gerencia y gestión. Y ya posiblemente ellos a fin de año estén yendo a los lugares más recónditos con todo preparado en base a epidemiología, carga de enfermedad, gerencia de recursos y todo. O sea, son técnicos que tienen la preparación mejor que cualquier médico y enfermera especializada en cualquiera que es gestión de servicios de salud o salud familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no logras
estas cosas, y son chicos del ejército, que son técnicos sanitarios, no vas a poder lograr cambios. Tiene que ser gente que se desprenda. Primera condición, no debe tener familia, o sea, no debe tener hijos, no debe estar casado. Segundo, que tenga disposición de querer hacerlo. Y tercero, cierto nivel de conocimientos, ¿no? Entonces, para ver si en verdad eso funciona. Si eso funciona como piloto, entonces empezaremos a plantear un cambio de currícula en la formación de los profesionales. Porque hemos visto que lo que viene dándose no funciona, ¿no? En todo este concepto de los determinantes sociales y de la concepción moderna de lo que es el abordaje de la salud familiar, vemos pues que para trabajar los determinantes sociales, tal como hemos visto y como lo plantea la LONDE, no podemos seguirlo trabajando desde el establecimiento de salud. No podemos. Y tenemos que tener un enfoque distinto, diferente, ¿no? Eso no quiere decir que las personas que ya tenemos ciertos años de edad, que tenemos familia, esto, no podamos trabajar de esa manera. Pero primero tenemos que abordar, como dice la premisa de la atención integral de la familia, enfocada en la familia y comunidad, es primero empezar por lo más vulnerable. Y los más vulnerables pues son aquellas poblaciones que territorialmente son las más alejadas, son las que menos recursos tienen, porque resolviendo eso, resolveremos primero los principales problemas de acceso y de equidad, que es el hecho de que esas personas se sienten tan violentadas socialmente, se sienten tan discriminadas, que son las que alimentan la delincuencia y otras cosas. Entonces, si nosotros empezamos a limitar eso, podremos empezar a trabajar más ya en las zonas urbanas o en las zonas de metrópolis, donde hay más concentración y donde la gente tiene otro enfoque de la salud. Porque a eso todavía no nos hemos puesto a sentar a ver de qué manera podemos entrar a aquellas zonas donde hay edificios y donde hay un guardián donde no deja entrar para nada al personal. En donde hay condominios y donde crecen los condominios y donde todos durante el día de 8 a 4 no encontramos a nadie, solo a la empleada atendiendo a los niños o cuidando la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar ese enfoque? ¿Cómo cambiar ese abordaje de la familia de manera tal que podamos ir a su mundo? Cuando su mundo no existe de 8 a 4, no existe mundo familiar, solamente existe mundo laboral, ¿no? Entonces, esos enfoques son aquellos en los cuales nosotros poco a poco tendremos que ir construyendo. Mientras empezaremos primero por aquellas zonas que por ser muy distantes, muy dispersas, donde no hay trabajo, las familias en conjunto están padeciendo una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, es importante en ese contexto entonces que hablar del tema de familias saludables se hace más complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver qué tipos de familia existen y cómo estas están manejadas o contextualizadas dentro de lo que nosotros conocemos como ciclo vital. Siguiente. La familia, como las células dentro del organismo, ¿no? La familia es como por decir un órgano, ¿no? Un estómago que es conformado por un conjunto de células. Y estas células son cada individuo, ¿no es verdad? Y todos los órganos en conjunto sumados dentro de un cuerpo vienen a ser lo que nosotros conocemos como el entorno y lo que nosotros traducimos en lo que llamamos el ecomapa, ¿no? Entonces, la familia, dentro de la salud familiar y comunitaria, es el ámbito privilegiado donde las personas nacen, crecen y se desarrollan, sean el tipo de familia que haya. O sea, ya nosotros tenemos que cambiar el esquema de lo que es la definición de familia. No es la familia tradicional, donde estaba el papá, la mamá, donde estaban los abuelos, ¿no? Maternos, paternos y todo. No, esa tradición esquemática tradicional de la familia ya no es. La familia es el ámbito privilegiado, es algo en donde puede ser solo una mujer o solo un varón que ya tiene un hijo y eso puede conformarse como una familia, ¿no? Es un ámbito en sí que se conceptúa como alguien de quien depende y alguien a quien protege, ¿no? Dice, es la base de toda comunidad de personas. Es una institución fundamental, ¿no? Para la vida de toda sociedad, porque las sociedades se constituyen en base al agrupamiento de familias. No existimos como las tribus, ¿no? Como las tribus nómades que eran todos juntos en conjunto y era uno el más fuerte, el que tenía el garrote y mataba a los salvajes y conseguía la comida, en todo se suscribían a él. No, las unidades de familia ya se han conformado como grupos diferenciados dentro de una misma comunidad, ¿no? Por eso, en el campo de la salud, la familia se constituye en la unidad básica de lo que es la salud de las comunidades,
¿sí? Y esta salud de las comunidades al final constituye la salud de las naciones, ¿sí? Siguiente. Por ende, con este concepto siguiente, nosotros vamos a ver que existen varios tipos de familias. No sé si habrán visto esto. ¿Ya han visto esos conceptos? ¿Ya lo han visto en el primer, segundo, tercer módulo? No, ¿no? Primera vez. Ya, entonces, porque no hace que esté... Porque el concepto de familias saludables con la definición de familias se relaciona mucho, ¿no? La familia nuclear está constituida por dos adultos que ejercen el rol de padres con sus respectivos hijos, ¿no? O sea, mamá, papá. Siguiente. Luego tenemos la familia extendida, que son más de 2 generaciones conviviendo en el mismo hogar. O sea, las familias extendidas es cuando vivo con mi papá y mi mamá y además vivo con mis abuelos, ¿no? Y además de mis abuelos con algunos tíos, y además de los tíos con algunos sobrinos, ¿no? Entonces, hay más de 2 generaciones, es decir, los padres y los abuelos, ¿no? Y es decir, hay padres, abuelos y nietos, ¿no? Siguiente. Existe la familia nuclear ampliada, que no hay más de 2 generaciones, sino es la misma generación, pero otros miembros de la familia, que son miembros adicionales que pueden ser los tíos o los primos, ¿no es cierto? Siguiente. La familia que es pareja sin hijos, que por voluntad propia o por imposibilidad de tener hijos o un ciclo de vida, no quieren por decisión propia, son parejas solas, ¿no? Que toda su vida van a vivir solas, solamente pueden ser casados o convivientes, pero son parejas que no tienen hijos, no tienen descendencia, ¿no? Siguiente. La monoparental es aquella donde está constituida por uno de ambos padres, sea la madre o sea el padre, ¿no? Y se queda a cargo de sus hijos o de alguno de ellos, ¿no? Y eso se da mucho en los padres separados o padres solteros o madres solteras, ¿no? Siguiente. La familia reconstituida es la que viene ya de 2 hogares preestablecidos y que por algún momento se separaron, se divorciaron y que se vuelven a juntar, ¿no? Son nuevos hogares del padre y de la madre después de un divorcio que pueden incluir una nueva pareja con hijos propios o con los hijos de la pareja, ¿no? Los hijastros. Siguiente. Las familias equivalentes, ¿no? Que a mucha gente le es chocante, pero es también una familia, ¿no? Y ustedes tienen varios ejemplos. Por ejemplo, está este chico, un cantante muy buen mozo, Ricky Martin, que él tiene sus hijos, ¿no? Él es soltero y él es su familia. Él ha adoptado 2 niños, ¿no? Entonces, es la familia con una persona o solo cohabitación de grupos de personas, ¿no? Como las monjas, por ejemplo, ¿no? Son familias equivalentes, ¿no? Es también una familia equivalente, no son homosexuales las monjas, sino que son un grupo de personas que tienen el mismo sexo, que viven por una causa común en conjunto, ¿no? Comunidades religiosas, los militares, las relaciones homosexuales estables, o sea, no estamos hablando de que uno que tiene un montón, ese tiene familia, no, la familia es equivalente es cuando hay una relación sólida de convivencia, ¿sí? Un adulto homosexual con hijos, ¿no? O con hijos adoptados o hijos de probeta, ¿no? Entonces, esas son las familias equivalentes. Siguiente. Entonces, como ustedes ven, tenemos toda una serie de conceptos distintos a lo que era la familia, ¿no? Y ustedes habrán visto en la discusión en la televisión cuando sale Cipriani, que la familia es la sociedad más fundamental de la familia, la institución, no sé cuánto, sí pues, pero ¿qué es familia? Si él mismo está diciendo que la familia es la institución más sólida, entonces la familia equivalente es también ese concepto. Él no puede cambiar, es que su concepto de familia sea el papá y la mamá con un género establecido, es su concepto, pero la acepción, la definición moderna de la familia es que el equivalente también es una familia, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el ciclo vital familiar por el que pasan todas las personas, ¿no? O todos los tipos de familia que nosotros vemos? Siguiente. Pensando que cualquier ciclo vital es un ciclo que inicia y termina, como el ciclo vital de las personas que desde la concepción hasta la vejez y la muerte, ¿no es cierto? Entonces, estas fases del ciclo familiar vienen a ser las fases por las que atraviesa la familia a lo largo también de su desarrollo, así como pasa con el individuo. Así como pasa con la persona, la familia también tiene su nacimiento y sus diferentes fases que llegan hasta la última, ¿no?
Y no son causales, no son casuales, o sea, no es que se dan en un desorden o porque a mí me tocó ahora, no. Tienen todo un proceso y tienen cierta predictibilidad, ¿no? Siguiente. Cada vez que la familia comienza una nueva fase de sus ciclos vitales, representa una amenaza para el equilibrio familiar. Es como cuando el niño, cuando pasa, ¿no?, de los 2 años a los 3, o se enferma, el estirón, el engorde y todo lo demás. Es igual como en las reuniones, ¿no? Cuando pasas los 2 primeros años de casado, viene la primera crisis y así. Todo proceso tiene un proceso de quiebre, de toda fase, esos cambios de maduración, de crecimiento, conllevan siempre a una serie de crisis que dependen de cómo está la familia constituida, fortalecida, van a ser superados o no. Entonces, el equipo básico de salud puede adelantarse cuando hace un diagnóstico primero en la ficha familiar de en qué etapa de vida está, en qué fase del ciclo vital está la familia. El equipo básico de salud puede orientar, ¿no? El de salud de la familia puede orientar y realizar esa consejería, porque ya sabe qué pasa en cada ciclo, y eso nos lo da la evidencia y la teoría, ¿no? Y debe realizarse de acuerdo, como les decía, al contexto cultural y a las tradiciones o costumbres que se dan dentro del lugar o dentro de esa comuna. Siguiente. Entonces, aquí hay un dicho muy, muy, muy bueno de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y eso es cierto. Yo no vivo las circunstancias de otra persona, yo vivo las mías. Siguiente. Entonces, en la práctica de la medicina y de la medicina familiar en particular, es imposible negar el impacto de la convivencia dentro de una familia. Mentira que no va a haber influenciado. De hecho, nosotros vemos hasta antes de casarnos lo mejor de la otra pareja, pero cuando nos casamos vemos lo peor y lo re malo de él. Y si no nos hemos casado con esa predisposición de poder asumir estas cosas, definitivamente va a haber, de hecho, un impacto o positivo o negativo con sus integrantes. Y eso se llama el fenómeno o proceso de adaptación. Y esto va a traducirse tanto en salud como en enfermedad. Definitivamente. O sea, te va a dar la gastritis porque si tu esposo no sabe que cocina, si ya sabe que le vas a servir el plato, vas a estar secretando ácido clorhídrico, o bien el esposo no va a dormir, va a empezar a tener insomnio porque resulta que su pareja, su novia, que ahora su esposa, ronca todas las noches. Entonces, de una manera u otra, eso se trastoca, ¿no? Y da como consecuencia un proceso de salud o de enfermedad, ¿no? Eso lo está bien escrito y sustentado en la teología de la familia de Juan Manuel Sauceda, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros vemos la salud familiar, ya debemos dejar ese modelo individualista y que estaba predominantemente orientado a la curación, que ya no está vigente, ¿no? Tenemos que verlo con otro enfoque. Ya debemos de empezar a ver que las enfermedades están orientadas dentro de la familia en un mundo diferente, donde la influencia ambiental, la psicológica, las biológicas, todo viene a ser una serie de conjunción de variables que van a tener una influencia indudable como agente de salud y enfermedad en las familias, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros a las familias, ¿qué es lo que le debemos de ofrecer? Tenemos que ser nosotros un proceso generador, innovador, un proceso que fortalezca las relaciones de la familia y que ayude a la recuperación en el caso de que si ésta ya tiene algún problema de relaciones interpersonales y otros nomás, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es contribuir al desarrollo de la enfermedad o neutralizar en partes, que diré, la familia puede de una manera estar incidiendo en contribuir al desarrollo de la enfermedad o parte de ellas, y nosotros debemos de contribuir a neutralizar esos determinantes. O sea, nuestra consejería y nuestra intervención es neutralizar esos determinantes, enseñarle cuáles son esos determinantes a la familia y de una manera enfocarlos de manera tal que la misma familia adopte estrategias que hagan que estos determinantes efectivamente se neutralicen y muy por el contrario sean usados de manera positiva dentro de este proceso de salud y enfermedad, y de esa manera nosotros evitar el funcionamiento familiar de manera adecuada, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son estas fases del ciclo vital? ¿No? Primero empieza el matrimonio y ese es el punto de partida de la vida de la familia. El matrimonio, que puede ser formal
o puede ser el informal que conlleve a lo que es la convivencia, ¿no? Entonces, ahí empieza la consolidación del vínculo y concluye con la llegada del primer hijo. Es decir, mientras en el individuo empieza con la concepción de que se une, el cigoto se forma de la unión del óvulo y del espermatozoide, en las familias es cuando se unen dos parejas, ¿no? O sea, donde empieza la convivencia, ese vínculo de convivencia, ¿no? Sea formal, a través del matrimonio, o sea el de convivencia, ¿no? Pero es el vínculo ya de aceptar, de asumir la decisión de vivir juntos, ¿no? Y esto se consolida, como dice aquí en esta fase, con la llegada del primer hijo. Luego viene la fase de expansión. Y la fase de expansión inicia justamente cuando hablamos de ya la llegada del primer hijo, ¿no? Y en donde es el momento en que a mayor velocidad o menor velocidad, dependiendo de la planificación familiar que usen, se incorporan nuevos miembros a la familia, ¿no? Entonces empieza el hecho de que ya son padres y que hay un crecimiento de la familia con respecto a mayor responsabilidades también con la venida de los hijos. Luego se forma, se expande y luego se dispersa. Y la fase de dispersión viene a ser cuando todos los hijos ya salen de ese seno familiar, dejan de las malas noches, de la teta, de la lactancia, del chiquitín pequeñito, ¿no? Empieza de los 2, 3 años, ese niño ya no está dentro de ese vínculo de la familia, sino ya ese niño empieza a salir fuera del ámbito de la familia, del ámbito territorial de lo que es la familia, ¿no? De ese ámbito físico. Y sale cuando ya empieza a ir a la escuela y ya empieza ya a caminar otros caminos. Ya no solamente comparte con el padre, mientras el niño llega hasta los 4 años, su mundo es solo sus padres o las personas cercanas a él. Después de los 4 años, ese niño ya empieza a imitar a sus pares y empieza a ver el mundo de otra manera, ¿no es cierto? Toma como ideales a otras personas, ya no son los padres a quien idealiza, sino ya puede ser a otros amigos o a otras personas, ¿no? Y entonces se prepara para la próxima independencia de los hijos que se encuentran ya adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando los hijos ya pasan a la adolescencia, estos hijos ya empiezan a salir luego cuando se comprometen con sus parejas respectivas, empiezan a salir ya del seno del hogar. Y ahí viene ya la fase de la independencia, ¿no? Es que es la fase en la que los hijos ya salen de la casa. Ya no solamente salen de la casa a estudiar, sino salen ya para formar una nueva familia, ¿no? Y la pareja vuelve a quedarse sola, ¿no? Entonces, esta fase de independencia puede durar muchísimos años o pocos años, depende de cuándo hayan sido los hijos, pero hasta que se va el último hijo, ¿no? Y ahí ya termina la fase de independencia y empieza, porque la pareja ya se queda sola, y empieza la fase de retiro y muerte, ¿no? Que es la fase caracterizada por la incertidumbre y la nostalgia, ¿no? Debido a que ya viene el desempleo o viene la cesación, ¿no? Ya la jubilación. Están ellos dos juntos nada más, o a veces muere uno de ellos y empieza la depresión, el agotamiento de los recursos y los duelos, ¿no? Entonces, estas son las fases, las 5 fases de la familia, ¿no? Del ciclo vital de la familia. Entonces, cuando ustedes abordan una familia, tienen que saber identificar en qué fase de ella están, para que de esa manera ustedes puedan identificar las necesidades que tienen cada una de ellas, ¿no? En la familia, por ejemplo, en expansión, si empiezan con los niños pequeñitos, entonces ustedes saben que tienen que enfocar mucho lo que es todas las intervenciones de las primeras etapas de vida en los niños de 5 años, ¿no? Si están en la fase de retiro y muerte, tienen que ver los problemas básicos principales de las personas. Un plan de trabajo, de intervención, donde ustedes puedan reforzar esos aspectos, ¿no? de la distracción, del sentirse mejor, salir de la depresión, prevenir complicaciones musculoesqueléticas o de enfermedades crónico-degenerativas, entre otros. Siguiente. Entonces, existen ciertos problemas con respecto a las tareas y cambios en la fase del ciclo vital familiar. Siguiente. Y tiene que ver con el hecho de algunos aspectos muy puntuales y específicos, ¿no? Aquí vemos nosotros un resumen de las principales tareas y cambios, así como de algunos problemas que se presentan en cada etapa del ciclo familiar, ¿no? Cuando nosotros vemos a la familia en la etapa de formar pareja, ¿no? Vemos que
hay un compromiso con un sistema nuevo, ¿no? Hay el hecho de acordar roles y metas, ¿no? Donde es necesario separar, no pensar que la esposa, que el esposo todo el momento va a estar a su lado, que todo el momento va a estar pensando en él, o el esposo que la esposa siempre lo va a estar atendiendo, sirviendo. O sea, tienen que trazarse roles, ¿no? Negociar la intimidad, porque no es bueno pensar que el otro se va a compenetrar tanto con uno que van a perder ese individualismo, ¿no? Reordenar las relaciones, ¿no? La familia extensa y amigos, o establecer relaciones mutuamente satisfactorias. ¿Qué problemas pueden presentarse? La disfunción sexual, ¿no? Es uno de los principales problemas porque mientras está en la fase de enamoramiento, el hombre puede haber tenido alguna expectativa respecto al desempeño de la mujer en la intimidad, o la mujer también alguna expectativa con respecto al hombre, y hay que saber manejar esas cosas. La infertilidad, esperan los hijos y nunca vienen, no llega a la fase de expansión. Y los síntomas inespecíficos que presentan, sea la cefalea, la lumbalgia, el cansancio, propios de la adaptación entre la convivencia de la pareja, ¿no? Luego, en la fase de la expansión, ¿no? El ser padres, ¿no? Integrar a un nuevo miembro. Muchos de los varones compartir a la esposa que le ven como la madre con el hijo que viene, o la madre sentirse tan cansada y no responder ante los requerimientos del esposo, ¿no? Que son muchas de las cosas que generalmente se dan, ¿no? Entonces, integrar a un nuevo miembro significa ajustar la pareja al trío. Ya no son dos, son tres, ¿no? Hay que negociar los roles parentales, ¿no? La esposa versus madre, ¿no? Y el marido versus padre, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? A veces las demandas de uno y del otro con respecto a cómo hemos tergiversado esos roles. Se restringe la vida social, hay que cuidar al hijo, ¿no? Pasar malas noches, y hay que reordenar las relaciones con la generación de los abuelos, ¿no? ¿Cuál es el problema que se presenta? Y enseñarles a los padres que deben de asimilarlo sí o sí el llanto del niño y cómo hacerlo. Un día el padre asumir el llanto del niño toda la noche, por algo es el padre, y el otro la madre, no necesariamente porque ella de la lactancia tiene que pasarse la mala noche con el llanto del niño, ¿no? Y eso son cosas que debemos de enseñar a asumir en el nuevo rol del padres y madres, ¿no? El problema de alimentación, madre primeriza no sabe darle lactar y tiene miedo por el dolor, o simplemente no quiere, pues, porque tiene miedo de que el cuerpo se le malogre y otras cosas, ¿no? La tensión marital, ¿no? Porque está el niño ahí y de hecho el cansancio y la responsabilidad incide mucho en esta tensión. La infidelidad, la esposa no responde, el esposo tiene necesidades, la mujer está tan cansada, el niño pequeño, ¿no? Hay hombres que definitivamente son más débiles y tienden a ser infieles en esta etapa, y hay síntomas varios, sobre todo en la madre, por todo lo que repercute, pues, el puerperio mediato y el hecho de ser mamá, ¿no? Luego viene el crecimiento de los hijos, cuando ya empieza, ¿no?, la fase de dispersión, ¿no? Hay que lograr un equilibrio entre el hogar y el mundo exterior. Los niños pasan de ese mundo tan idealista, surrealista, donde la mamá le dice, mira, pasa esto, y le cree todo a la madre, y pasan a ese niño ya preguntón, y donde dice, no, mentira, mis amiguitos dicen así, asá, y dependiendo con quién se interrelacione, ella tiene que empezar a lidiar y lograr un equilibrio, ¿no? Para que el niño no se sienta traicionado, ¿no? Porque el niño, cuando se siente traicionado y pierde la confianza en el padre o la madre, ya no vuelve a creer y cree más en los padres, y a veces los padres resultan peor que los padres mentirosos, ¿no? Hay que ensayar la separación, ¿no? Hay niños que definitivamente la mamá, muy ilusionada, compra la lonchera, compra el maletín, hace todo lindo, pero no se preparó en el hecho de ese niño cómo va a tomar esa separación. Cuando ella vaya y lo deje al colegio, cómo va a actuar ese niño y cómo va a actuar ella también. Porque el niño llora y la mamá también llora con él, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que ver y ensayar con ella, y que el niño vaya captando, ¿no? Porque el niño se refuerza en la actitud de la madre. Si dice, yo lloro porque no me quiere dejar y mi mamá llora, entonces lo voy a seguir haciendo más, ¿no? Entonces, eso nunca va a terminar de manejarse. Hay que promover la diferenciación del subsistema hermanos, ¿no? Evitar el hecho de que tú la quieres más a ella, que tú no sé cuánto. Entonces hay que promover esa diferenciación.
Y los problemas que realmente se presentan, pues son niños fuera de control cuando van al colegio, la enuresis y la encopresis, o sea, el niño se orina en la cama cuando duerme, se hacen sus heces cuando ya 4 años ya debiera de haber controlado el esfínter, no lo hace. Los celos entre hermanos y hasta a veces entre padres e hijos, ¿no? Y hay muchos síntomas varios como el dolor abdominal y cefaleas que tienen que ver muchas veces, a veces con el hecho de las situaciones de conflicto y otras, ¿no? Siguiente. Cuando ya los hijos adolescentes y empieza la nueva consolidación de las nuevas familias, o sea, hay que saber que va a haber una alteración, una flexibilidad, tenemos que ser flexibles en los límites, ¿no? No de vista de que el chico llegue a la hora que quiere y cuando quiere, pero tampoco cerrarlo tanto a modo de que viva en un mundo de burbuja y no sepa enfrentarse a las realidades que ven en el mundo, ¿no? Hay que lograr un equilibrio entre el control y la independencia y hay que permitir al adolescente entrar y salir de la familia, ¿no? Que él empiece a manejar su individualidad. ¿Qué problemas pueden presentarse? Y hay que preparar a la madre porque se choca, ¿no? Y la madre no lo entiende y lo único que hace es deprimirse y llorar. Y el padre gritar y vociferar. Entonces, cuando nosotros no somos flexibles, lo que vamos a ocasionar es salidas nocturnas y huidas del hogar. Nosotros nos vamos a dormir y el hijo a la medianoche se está escapando, ¿no? El rechazo a la escuela y la ausencia de la escuela sin permiso. Violencia familiar, ¿no? El padre grita, se desespera y a veces levanta la mano. Trastorno alimentarios, ¿no? Los problemas de, como decía, de anorexia, ¿no? O problemas sexuales, embarazo precoz, ¿no? Y síntomas en los padres en la cefalea, por toda la tensión y el miedo, ¿no? De qué pasa con mi hijo, ya no está chiquito, ya no me lo manejo, ya no lo controlo, ¿no? Y ni hablar de decir, háblale a tus hijos de métodos estánticos. No, mi hijito va a llegar fiel, mi hija virgen al matrimonio, ¿no? Y al final después la niña termina con un embarazo, ¿no? Hijos que se emancipan ya cuando empieza la fase de las nuevas relaciones es que deben dejar ir y el hijo debe irse. O sea, hay hijos que tienen mamitis y nunca quieren irse y se casan y traen a la esposa a la casa de la mamá, ¿no? Y eso es mal, y no porque no pueda, sino porque no le da la gana, ¿no? Entonces hay que enseñar que hay que irse y dejar, la madre dejar ir, ¿no? Hay que reestructurar la relación entre los padres y los hijos. Los padres tienen que saber que los hijos no van a estar permanentemente a su lado, que van a tener que partir en algún momento. Los padres empiezan a construir una nueva relación y tienen que ver otras formas de llenar ese vacío, ¿no? El nido vacío, dicen, ¿no? Ya están yendo los polluelos y están quedando solo los papás, ¿no? Los hijos deben de aceptar el hecho que tienen que irse y que tienen que independizarse. No seguir mamá, fíjate que no sé cuánto, mamá, que no sé cuánto, y le encargan los hijos, le encargan las cosas y nunca se desprenden, ¿no? Al final la mamá termina siendo la extensión de la mamá, de la nueva mamá, ¿no? Entonces, ¿qué problemas pueden presentarse? Desacuerdos maritales, ¿no? Yo tengo un problema, pum, yo me voy a mi casa, tú te vas a tu casa. Y eso es lo peor que puede haber, y más los padres que lo puedan aceptar, ¿no? Tienes problemas con tu esposo, hijita, resuélvelo en tu casa. Igual la familia del papá. Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, hijito, vete a resolver. Porque lo peor es que, ¿no?, los padres sigan adoptando esto de acogimiento. La crisis de la mitad de la vida, ¿no? ¿Cierto? Ya empiezan lo que le dicen, ¿no? La calentura ¿no? Empiezan los 50 años y los hombres empiezan como que a recordar la juventud y se buscan chiquillas, ¿no? Entonces, hay cosas de eso. Es la crisis de la mitad de la vida y decirle a la madre que ella tiene que cambiar, los hijos ya se están yendo, tiene más tiempo para arreglarse y que el hombre tiene que empezar a enseñarle también que tiene que ver otras cosas, ¿no? Que en su mujer tiene que buscar otras cosas. Muchas veces puede haber el divorcio, ¿no? Ya terminaron la presión, el compromiso, porque muchos están unidos por la presión de los hijos. Porque los hijos, ¿qué dirán? Porque quieren ambos a sus hijos y tienen manteniendo una relación en la cual ya no hay amor. Y entonces cuando justo los hijos empiezan a irse, es ahí donde viene a pasar lo que es el divorcio, si es que no se resolvieron los otros problemas. Familia en la vida tardía, cuando ya se quedaron solos, ya no hay hijos, solo los nietos y que visitan de vez en cuando.
enseñar a las personas de estas edades a aceptar el cambio generacional de roles, ¿no? Enfrentarse con la enfermedad o la muerte de los padres o los abuelos a los hijos. Aprender a ser abuelo, ¿no? A manejar ese rol de abuelo, no de extensión de papá, sino de abuelo. Adaptarse a ser jubilado, pensionado y pasar de ser el sustento de los hijos a ser sostenido por ellos. Hay muchos abuelos que siguen manteniendo a los hijos hasta la muerte y eso está malo. Y es egoísta, ¿no? Es malsano de los hijos que permiten eso y que se aprovechan de eso, ¿no? Porque el papá ya dio toda su vida y deben empezar a gozar más bien esa independencia, ya a relajarse, viajar, divertirse, porque esa es la vida que le toca. Y parte su ciclo, ¿no? Y debe reponerse de la muerte del cónyuge en el caso que sucediera. ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Duelos patológicos, ¿no? Ellos entran en una fase de duelo anticipada. Ya se sienten muertos en vida y pareciera que se entierran en el cuarto y nada. Y a veces la familia contribuye a eso también, cuando son padres que se han quedado solos y se los llevan a vivir con los hijos, ¿no? O los nietos. La depresión, en algunos casos, en aquellos que no superan este manejo, o la demencia, ¿no? En muchos de los ancianos que definitivamente no son bien entendidos, ¿no? Y hay una falta de cumplimiento de las prescripciones médicas. Las personas adultas mayores no les gusta cumplir la prescripción médica y por eso entran a las crisis hipertensivas, sus crisis diabéticas y todo lo demás, ¿no? Siguiente. Entonces, en la teoría del sistema y el modelo de salud familiar sostiene que todos los niveles de una organización en cualquier entidad están unidos entre sí y tienen diferentes jerarquías y hay diferentes formas de facilitarse entre ellos los niveles para funcionar o articular, ¿no? Entonces, las personas y las familias y las comunidades interactúan junto a una institución de manera constante en el nivel local y por eso se llama la interacción de lo que se traduce en las otras componentes en el ecomapa, ¿no? Cómo interviene con los amigos, con la escuela, con la iglesia y otros más. Siguiente. Entonces, dentro de la teoría del sistema y el modelo de salud familiar, es importante ver que la perspectiva de teoría de sistema funciona en la familia. Por la teoría de sistemas son subsistemas que se unen y se interrelacionan, igual. En la comunidad son familias que se articulan y se interrelacionan y constituyen una comunidad. Si hablamos de familias dispersas, que se excluyen, que no se relacionan, no estamos hablando de una comunidad, porque no están unidas, no están interactuando, ¿no? Entonces, la perspectiva de la teoría de sistemas es la mirada holística a través de todas esas dimensiones biológicas, psicológicas, sociales que se interviene a los individuos, familias y comunidad. Entonces, este aspecto sistémico incide en la vida de manera individual y de manera colectiva en las familias, ¿no? Entonces, las personas, familias y comunidades son diferentes tipos de sistemas que se van a influenciar constantemente entre unos y otros y que son sistemas que de una manera u otra al momento que se cohesionan pueden formar un equilibrio o un desequilibrio, pero que eso puede deberse a causas justamente de las características o variables espirituales y sociales de los componentes de estas comunidades. Siguiente. Entonces, como ustedes ven, miren, la familia tiene todo un abordaje desde la parte individual con las actitudes, las características sociales que tienen que ver en el conjunto de la familia, ¿no? También con sus características sociales, sus expectativas, sus actitudes, su historia, su árbol genealógico. Luego la escuela, ¿no? Con las expectativas dentro de la escuela, el clima de la escuela, los ausentismos, los roles que él asume, ¿no? Y luego dentro de la comunidad cómo se interrelaciona con las organizaciones que hay, las religiosas, las sociales y otras más o culturales que existan dentro de la comunidad. Entonces todo esto es un conjunto, como ustedes ven, de subsistemas interrelacionados y que tiene toda una cadena de valor que hace pues el individuo dentro de la familia y la familia dentro de otros entornos más grandes que constituyen la comunidad. Siguiente. Entonces, puede decirse que existen diferentes tipos de sistemas y en ese sentido se constituyen las comunidades. Existen sistemas cerrados, que son todos aquellos objetos físicos inertes, es decir, que no poseen capacidad interna alguna, que permite efectivamente llevar a cabo por su propia voluntad transacciones de materia, energía, información desde y hacia su medio, es decir, solamente se contiene así. Y hay
muchas de estas comunidades en el mundo. Ustedes conocen a los Amish, ¿han escuchado hablar de los Amish? Los Amish son sociedades o comunidades judías que tienen los hombres que tienen una barba grande y se visten de negro, con sacos grandes y con sombreros altos, y sus mujeres se visten de faldas muy largas con gorritos que cubren, como los tipos de los mormones del antiguo de las partes de las campiñas, de ya de los ranchos americanos, ¿no? De los antiguos. Ellos mantienen esa cultura, son los Amish, y son sistemas muy cerrados, son comunidades muy cerradas. No se relacionan con el occidentalismo, sus mujeres no pueden vestir ropa moderna. Entonces, así como los sistemas son abiertos y cerrados, las comunidades también hay comunidades cerradas, de sistema cerrado, y otras de sistema abierto, ¿no? Que avanzan, se transforman, cambian, superan ciertos paradigmas. El otro concepto muy importante es el concepto de la familia y la comunidad, y la institución conocida como familia se ve atravesada por todas las contradicciones de la sociedad y presenta múltiples formas condicionadas por las necesidades y las exigencias que su sobrevivencia misma plantea. En ese sentido, no hay un modelo esquemático de que esta familia y esta comunidad así se tienen que formar, así se tienen que consolidar. Por eso existe un escenario, diferentes escenarios muy disímiles y distintos en donde la familia se ubica dentro de una comunidad, ¿no? Y por ejemplo, en América Latina se destaca mucho, por ejemplo, el papel de la mujer como soporte fundamental de la familia latinoamericana, y cuando analizamos este aspecto es porque la familia, en las familias tradicionales de América Latina, siempre se ha visto a la mujer como el hecho que tiene que soportar, que tiene que mantener y tiene que ocasionar. Pero eso la ha llevado también a un punto de vista vulnerable, y es por eso la tendencia que en América Latina justamente exista mucho la violencia y la violencia familiar, porque hay estos aspectos importantes como la familia y la violencia, la familia, condiciones objetivas de existencia, son aspectos que se han enfocado más en la parte del género femenino, ¿no? Es la mujer la que siempre busca cómo sobrevivir, siempre cómo canalizar el alimento, ¿no? El hombre da el sustento, pero no siempre es aquel que más se compromete o se identifica con eso. Y muchas veces tiende pues a violentar a la persona en la cual encuentra el soporte, ¿no? Entonces, la comunidad en sí es producto o resultado de lo que son las familias en conjunto, ¿no? Y esto es algo muy importante en cómo el concepto de adoptar la familia y de cómo hemos visto la familia tradicionalmente es cómo se enfoca o se orienta las acciones dentro de las comunidades a ellas, ¿no? Por eso tenemos una comunidad muy machista, donde generalmente incide mucho en que la mujer no puede abandonar la casa, es la que siempre tiene que aguantar, en cambio el varón sí puede irse y no hay problema. No se cuestiona cuando un varón abandona la casa, su hogar, pero sí se cuestiona a una mujer cuando lo hace, ¿no? Siguiente. Existe mucha inequidad en las familias y comunidades, y este impacto se ha visto mucho en las cuestiones de género, en las cuestiones raciales, en las cuestiones sociales, ¿no? Siguiente. Hay otro aspecto también, que cuando la familia entra en crisis, existen una serie de coincidencias, ¿no? Y que van a intervenir o que se van a resumir dentro de estos conflictos. Y es que las familias que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad son aquellas que mayormente van a presentar este tipo de crisis. Siguiente. Entonces, estas crisis en la familia van a estar muy relacionadas con las características de esta familia. Si es una familia demasiado pobre, definitivamente es una familia que va a salir con los hijos a vender caramelos en la calle. Si es una familia demasiado rica, es una familia que posiblemente va a tener a los hijos abandonados y con total libertad y llevar a mayor tendencia a las drogas. Si es una familia que tiene problemas de tipo económico, cultural, definitivamente va a haber limitaciones con respecto a las expectativas en cuestión al desarrollo o a mejoras de vida o las perspectivas, ¿no? Entonces, las crisis en la familia no solamente van a estar relacionadas con las diferentes fases del ciclo vital de la familia, sino también con las condicionantes de la familia dentro de un ámbito específico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, existen muchas crisis. Las principales son las económicas y que van a incidir mucho en el comportamiento y las actitudes de los individuos. Siguiente. Por eso es importante analizar al detalle
y ver las prioridades dentro del hogar, ¿no? Las crisis económicas y el desarrollo familiar van a estar muy estrechamente vinculados a las posibilidades de crecimiento y de proyección de la familia para poder fortalecer el desarrollo académico de los hijos o poder consolidar el tener una casa, una vivienda propia y otros. Siguiente. Y es muy importante ver cómo es que ve la familia, el niño, cómo es el que ve la familia, el esposo, cómo es el que ve la familia, la madre, ¿no? Puede ser que para el esposo signifique un plato de comida caliente y tranquilidad y sentarse a ver televisión. Puede ser que para la madre signifique que el esposo venga y le invite al cine. Puede ser que para el niño signifique sentarse con los padres a conversar, ¿no? Entonces es importante ver cómo es que ve cada componente, cada miembro de la familia. Y eso es importante. O sea, la salud familiar es un poco dejar de ser tan biologista a pasar a ser más psicólogos, ¿no? Ustedes dirán, entonces aquí mejor manden a un psicólogo. Pero no, es la parte psicosocial que es lo primero por lo cual nosotros debemos empezar a abordar. Siguiente. Entonces, hay diferentes formas de ajuste. No cambiar dramáticamente, porque mucha gente no es reacia al cambio, sino hay que ajustar, ¿no? Hay que ceder, enseñar a que ellos deben de negociar, ¿no? Siguiente. La familia y la mujer como agente de cambio generalmente, y eso es a veces un poco difícil de entender, y las mujeres a veces se rebelan respecto a eso, algunas al menos que son más modernas y trabajan, son más independientes, porque siempre se ha visto a la mujer como un eje medular de la familia, ¿no? Y a veces no hay esposa, sino solo hay un esposo con los hijos o el padre con los hijos, y es ahí donde definitivamente él siempre va a delegar en el manejo de una tercera persona la educación de los hijos, que es muy diferente cuando está la madre con los hijos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver que la familia y la mujer como agente de cambio son situaciones o definiciones que debemos de ir cambiando desde la misma mujer, la misma concepción o acepción de la mujer, ¿no? Porque tanto varón y mujer tienen las mismas posibilidades. Porque la postergación social de la mujer no implica situaciones unilaterales. Los roles se explican de manera dialéctica, ¿no? El rol de la mujer y el varón han sido señalados mucho porque tú eres hombre y te corresponde no meterte a la cocina. Tú eres mujer y sí tienes que cocinar. Y esas cosas han ido cambiando y tienen que cambiar. En la dialéctica moderna ya no puede ser mujer sinónimo de cocina ni hombre sinónimo de calle, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Y aquí la mujer es importante ver que ha aportado mucho a la reproducción social de los roles sexuales tradicionales, y esto en cierta forma también tiene que cambiar en la acepción, en la cómo se le combina a ella a veces a asumir un papel de responsabilidad absoluta y completa con respecto a su rol dentro de la familia, lo cual no debe ser, ¿no? Siguiente. Es ahí que la mujer y el varón por igual deben asumir los roles ambos y debe de cimentarse la estructura de la familia en ese contexto, ¿no? La mujer no solamente es la proveedora, no solamente es la que resuelve las situaciones, sino también es una mujer que demanda atenciones y que demanda necesidades. Siguiente. Hay un tema sobre familia y violencia, y la naturaleza humana no es ajena a la agresión, ¿no? Y esta es una de las variables que siempre se va a dar dentro del núcleo familiar. Y es muy importante por eso, como les decía, enfocar bien la determinación de los roles y responsabilidades. Porque la violencia nace de la disconformidad o de la discrepancia que existe en la definición de estos, ¿no? Siguiente. Entonces, la violencia es una cosa que parte de aquel que se siente más fuerte, aquel que va más débil, entonces, y va en cadena, ¿no? Y además de eso existen una serie de situaciones que conllevan a un niño totalmente maltratado a tener unas aspiraciones o expectativas de lo que es la familia idealista. Y cuando él llega y encuentra que va a encontrar otra vez conflictos, pasa a ser otro maltratador más, ¿no? Siguiente. Entonces, uno de los principales generadores de la violencia es lo económico, ¿no? Y es por eso que, como les decía, hay que aprender a trabajar en los entornos en los cuales nosotros podamos dar soluciones objetivas, ¿no? Pertinentes a la familia, ¿no? Porque la familia siempre va a encontrar que la cuestión económica de una manera u otra va a desencadenar situaciones de crisis, de tirantez, ¿no? De disconfort.
Y aquí es importante comprender este fenómeno porque en algunas circunstancias, ustedes van a ver, en algunas familias va a alcanzar situaciones muy dramáticas, ¿no? Situaciones que definitivamente van a conllevar a que estemos preparados a poder trabajar y prevenir estas situaciones, ¿no? Y si ya definitivamente no se pueden prevenir, empezar a enseñar a las personas a saber cómo reponerse o cómo actuar frente a ello, ¿no? Siguiente. Entonces, es importante ver que la familia siempre va a manifestar condiciones objetivas de existencia o de sobrevivencia. Y sobre eso debemos de enseñarles a ellos a cómo adoptar situaciones que permitan sobreponerse a estas crisis de la familia o a estas situaciones que se contraponen frente a cómo se manejan las relaciones, ¿no? Puede haber una discontinuidad de las relaciones por muchas de las situaciones de crisis o problemas que haya, violencia, cuestiones económicas, cuestiones de diferencias culturales o hábitos o costumbres, ¿no? Donde quizá ustedes siempre han sido personas que se han sentado a la mesa de manera muy religiosa, han cogido los cubiertos, pero resulta que en ese momento conocen a su pareja que definitivamente no le gusta usar los cubiertos, sorbe la sopa, o se ensucia, y pasamos a ver una serie de situaciones que son disímiles. Y entonces hay que enseñar a trabajar con la familia. Existen una serie de situaciones en donde, por ejemplo, ha habido casos en donde la madre, de una manera u otra, ha tenido que dar en adopción a los hijos por la necesidad económica, el hambre que pueda suceder dentro de ellas, ¿no? Han tenido que, en algunos casos, ver la venta de niños, ¿no? O ver problemas tan dramáticos y aberrantes como el hecho de a veces prostituir a los mismos hijos, ¿no? Entonces hay situaciones dentro de las familias que vamos a tener que manejar y que vamos a tener que estar preparados para ver estas cadenas de situaciones que muchas veces no han sido muy propicias para la crianza de los hijos y que a veces ha conllevado a situaciones mucho más graves dentro del ámbito familiar, ¿no? A veces hay familias que no están en la capacidad de criar hijos, ¿no? Y es por eso que ahí es importante la intervención de la valoración social de la familia para poder determinar que efectivamente ese niño no puede estar, a pesar de que se dice que el ámbito familiar es el mejor ámbito, el mejor espacio donde un niño puede crecer, puede encontrarse muchas veces que existen familias en las cuales no debieran estar esos niños, ¿no? Siguiente. Entonces, en esa tendencia, muchas veces la vida en familia, donde hay condiciones muy adversas, muy anómalas, no necesariamente fortalece el hecho de hacer un trabajo donde la familia siga perpetuándose, ¿no? A veces hay que dar indicaciones en las cuales nosotros tomamos situaciones extremas, ¿no? Y en donde la prolongación de estas relaciones, estas simbiosis, a veces donde los hijos aceptan ese tipo de conductas, tienden a ser perniciosas para ellos, ¿no? Las relaciones de parejas en condiciones como las que le menciono no siempre van a arribar en relaciones democráticas y empáticas, sino más bien son situaciones rígidas de violencia, ¿no? Con roles fijos, no plásticos, y donde muchas veces los niños o los hijos son los que sufren las mayores consecuencias negativas, ¿no? Siguiente. Entonces, para lograr una relación de familia armoniosa, como hemos visto, hay que trabajar diferentes dimensiones. Aún sea una familia muy dinámica, muy sociable, muy de buenas costumbres, de buenos hábitos, siempre van a haber diferencias. Diferencias que si no van a ser bien manejadas, bien entendidas en los diferentes ciclos de vida, van a conllevar en situaciones problemáticas, ¿no? Siguiente. Entonces, hay una situación de derecho y la familia, ¿no? El Estado de Derecho da la Constitución Política, dice que las familias son la institución principal y fundamental de cualquier sociedad. Pero existen muchos códigos dentro de las familias que resultan siendo anacrónicos, ¿no? Donde el padre establece con rigidez ciertos parámetros que no necesariamente son favorables ni para la mujer ni para los hijos, ¿no? Entonces ahí muchas veces, y eso corresponde mucho a las diferentes familias que vemos, ¿no? Por ejemplo, en Bagua, ¿no? Resulta injusto ver que una mujer de la tribu Saguajún, ¿no? Mientras ellas están trabajando, sembrando, porque son las que cosechan, los hombres son los cazadores, ellas están con toda la gestación, llega el momento de parto, le piden a la hermana o a la tía o a el familiar que tengan cercano que la lleve al río. En el río paren, dan el alumbramiento, cortan el cordón, salen, se lavan y siguen caminando a seguir cocinando y atendiendo al marido. El esposo está en una hamaca
o tirado en la selva, mirando el cielo o amacándose, ¿no? Y puede tener 2, 3 mujeres igual, y su mujer dio a luz y él no se preocupa de si salió bien, parió bien, no, nada, ¿no? Y ella sigue a seguir trabajando, cosechando, lleva sus legumbres, sus productos al mercado, los vende y mantiene el hogar. El hombre solamente una vez al mes sale, caza un animal y trae la carne para la comida, ¿no? Pero pobre de ella que se quede sin marido, es despreciada por la comunidad, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en el concepto de ella no hay la idea de familia sin un hombre a su lado. A pesar de que son ellas las que cosechan, son ellas las que mantienen el hogar, como le digo, así, salen del río, se limpian, se lavan, se cambian, se ponen su nueva ropa y siguen cosechando, siguen cocinando, siguen yendo al mercado a vender. Y el esposo en la hamaca meciéndose, ¿no? Y no se lo estoy contando, lo hemos visto, nosotros miramos eso y decíamos, pero ya no entendíamos, ese es su esquema, ¿no? Esos son, como le digo, existen códigos, y en los grupos étnicos es muy marcado, códigos que están así establecidos, y que es difícil cambiarlos, olvídense, esos son generaciones, esa mujer se queda sin un hombre que la proteja, y esa mujer es prácticamente a vivir en la calle, pierde todo. Pierde la tierra, el espacio de tierra que tiene, porque el hombre se busca una nueva mujer, mejor dicho, lo asume el hermano mayor del esposo de ella, se murió su esposo, o el suegro, y le quita las tierras, y ella, si ella quiere seguir teniendo, tiene que pasar a ser la esposa del suegro, o del hijo mayor del hermano, ¿no? O sea, no puede quedarse, o sea, y es así, y sin embargo los hombres ociosean, solo están de ociosos. Pero eso es así, ese es su concepto, sus códigos, ¿no? Entonces, a veces resultan siendo muy anacrónicos. Pero es en ese contexto donde a veces tenemos que llegar a trabajar, ¿no? Para que ella no se muera por una hemorragia, si es un parto complicado, o sea, resolver dentro de sus condiciones de costumbres ancestrales y todo, el mejor estado de salud para ella, ¿no? Porque olvídense de hablar, de decir, ¿por qué no te independizas? Déjalo eso significa un insulto para ellas, ¿no? Significa condenarlas a la muerte social, ¿no? Entonces hay todas esas cosas, ¿no? Entonces la definición misma del matrimonio corresponde únicamente al esquema de familia nuclear occidental, pero las familias en sí, como vemos, como las aguajún, las huambisa, eso es otra cosa, ¿no? Siguiente. La familia y ciudadanía es aquí donde nosotros vemos pues que en razón como las sociedades imprimen sus códigos, ¿no? Sus normas, es en cómo estas sociedades influyen en las familias, ¿no? En todo este tema de sociedad hay un tema de conductas, valores, reglas, interacciones que se caracterizan y que caracterizan a las comunidades y por lo tanto caracterizan a una nación. Por eso se habla de una sociedad muy violenta como la mexicana y ahí mismo se relaciona con los cárteles de la droga, ¿no? Si hablamos de una comunidad como la Huerta Perdida, inmediatamente pensamos en macheteros y ladrones, ¿no? Si hablamos de una sociedad como la sociedad de los quechua en Puno, hablamos de gente muy violenta, ¿no? Y si hablamos, y así, pero si caracterizamos diferentes comunidades, vemos que por la trascendencia de su marco político, geográfico, muchas veces se la define, ¿no? Por las características étnicas u otras. Pero en una nación, la ciudadanía se construye en la medida en que más personas o más comunidades adoptan códigos que puedan beneficiarse mutuamente entre ellos, ¿no? Entonces, el tema de familia y ciudadanía, no podemos hablar de una ciudadanía ejemplar cuando no hablamos de familias ejemplares. No podemos hablar de una nación saludable si no hablamos de familias saludables. O sea, uno conlleva lo otro, ¿no? Siguiente. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Que para hablar de diálogo, hablar de armonía en una familia, es importante respetar las diferentes características de los mismos, los diferentes ciclos de vida y las formas y expectativas que cada uno tiene de ellas. Aquí todos hablan de amor y todos expresan amor y lo grafican así. Pero si uno hubiese graficado un caballo, el otro hubiese graficado la televisión, o sea, quería decir que esa familia no está en armonía. Cada quien tiene intereses distintos. Y lo importante y lo ideal y el objetivo en el abordaje de la familia es que no querramos cambiar sus expectativas, porque cada uno es individualista. Pero lo que sí tenemos que concertar dentro de la familia es que todos deben tener un bien, perseguir un bien común, un objetivo común, que es la salud de la familia, ¿no? Siguiente. Entonces, la familia como tal
se resume con un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, y siempre debe haber un liderazgo. O sea, no es que quién sea más o quién sea menos, debe haber un líder. Si lo asume la mujer, debe ser la mujer y así lo deben de asumir todos, incluyendo el esposo, y no sentirse menos. Si lo asume el varón, por igual la mujer tampoco se puede sentir relajada, que sí, que porque soy mujer, no. Es una cuestión de decisión. Siguiente, y por eso las comunicaciones dentro de la familia deben ser muy explícitas, ¿no? La familia siempre debe estar compuesta por participantes activos que realmente se involucren en la vida familiar, no aquel que dicen, ay, no sé, hazlo fulano de tal, mira, no sé, no esos padres que llegan y se ponen al televisor y nadie los molesta, ¿no? O como esas mamás que llegan y se meten a la cocina y no quieren saber de nada, van y sirven el plato de comida y nadie se comunica, ¿no? Y eso no debe ser. La familia es un área de concertación, de comunicación, y es así como se tiene que recuperar, ¿no? Se tiene que recuperar ese concepto de familia, ¿no? Y es un sistema que históricamente va cambiando, ¿no? Y ahora es la familia virtual, ¿no? ¿Y por qué la familia virtual? Porque la mamá se comunica con el hijo a través del Facebook o del teléfono. La hermana se comunica y le manda el feliz cumpleaños a la hermana a través del Facebook por el teléfono. Y nos mandamos el mensajito de WhatsApp y conversamos. Estamos en la oficina y estamos trabajando de uno u otro escritorio con el WhatsApp comunicándonos, y ya, a pesar de tener el anexo a la mano, ¿no? Entonces nos estamos volviendo una familia muy tecnológica y muy virtual. ¿Cuál de eso es rescatable de ahí? ¿Qué hacemos? ¿Modificamos conductas? ¿Cambiamos diametralmente? ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos? ¿Retomamos? Eso va a depender de cómo veamos y abordemos nosotros una familia, ¿no? Porque hay personas que no nos va a gustar que nos digan, ¿sabes qué? Deja el teléfono, no mandes WhatsApp, no andes Facebook, no es... O sea, definitivamente esas cosas se tienen que analizar en conjunto y entrar a un punto de negociación. Siguiente, ¿no? En donde se mantenga esto, ¿no? Donde los chicos no estén aburridos. La foto actual, la chica estaría con su teléfono ahí, digitando, el chiquito estaría jugando, el papá con el teléfono mirando y la mamá también mandando su foto y colgándola en Facebook, ¿no? Es lo real en la actualidad, pero tenemos que recuperar esos valores, ¿no? Siguiente. Entonces hay que prestar atención a la comunicación, porque esto es una cuestión fundamental. Hay que aprovechar las ventajas de la interacción de la familia con los diferentes subgrupos o sistemas. Las familias deben de socializar, deben de visitarse a la hermana, al tío, eso ya no se ve. Que no hay tiempo, que no hay plata, no era necesario, no es necesario tener más plata, tener más tiempo. Llegamos y ayudamos a cocinar y compartimos una misma mesa, pero esas cosas se están perdiendo, ¿no? Siguiente. Esto va a conllevar a que se formen entornos saludables. Todo lo que les he hablado de las características de las familias son características que hacen a las familias saludables, ¿no? No cambiarlas, o sea, cada familia es diferente, cada familia asume un rol propio en razón a sus propios valores y costumbres. Y al hablar de familias saludables significa hacer que todas esas características básicas puedan prevalecer por encima de las crisis o de las situaciones contrarias o contraproducentes a la misma, ¿no? Entonces, el entorno y ambiente saludable va a conllevar o va a darse en donde la familia encuentre condiciones idóneas y aceptables para desarrollarse. Y eso lo va a lograr en la medida en que la familia adopte posturas o actitudes saludables, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí es importante ver que para nosotros trabajar en entornos saludables y para que ayudar a las familias a adopten actitudes saludables, ustedes no van a estar siempre en la familia, no van a estar siempre metidas en la familia, entonces tienen que aprender a trabajar con las promotoras de salud, con sus agentes comunitarios y imprimir en ellos este concepto de familia, este concepto de modelaje, no que se va a hacer de chismosa, como decía un promotor, ¿no? Ay, usted lo que pasa es que quiere que vaya de chismosa, yo no me voy a meter a la vida de esta gente, qué buena gracia, que me van a decir qué cosa quiero, no, le digo, es que mucha gente no se escucha, mucha gente siente que nadie le escucha. Y lo que te vas a sorprender, le decía a la promotora, cuando llegues y veas que cuando ella vea que tú te preocupas por ella, que no va a pensar que tú vas a ir a chismosear sus problemas, sino que te preocupas por ella y tú tienes que actuar también, respetar esa confidencialidad, tú vas a cambiar de forma de pensar y también vas a resolver. Entonces, las promotoras les cuesta difícil entender esto porque ellas creen que este abordaje psicosocial en este nuevo modelo significa ir a chismear los problemas de la gente, como dicen ellas, ¿no? Pero no, esas cuestiones tienen que cambiar. Y en esa medida vamos a detectar tempranamente también problemas de salud que son reales, ¿no? Como las diarreas, los
embarazos adolescentes y todo lo demás. Siguiente. Entonces, los entornos saludables se van a dar en la medida en que construyamos familias con características saludables, que no necesariamente tienen que ser familias idénticas, sino familias auténticas, que adopten dentro de sus costumbres y su arraigo cultural aquello que es de mayor beneficio y provecho para los miembros o los individuos que las constituyen, y por ende, esta conjunción de cosas de familias saludables, vamos a poder promover o motivar entornos saludables. Siguiente. Entonces, los entornos saludables se van a generar cuando de manera conjunta, por un trabajo articulado de las familias, se logre pues tener estas comunidades con orientaciones sociales, ¿no?, y democráticas, donde se vea el conjunto, el bienestar familiar, el bienestar comunal, ¿no? Donde yo digo, acá quiero tener un parque de recreación y me vaya al gobierno local y haga que se haga el parque, o cuando veo el tema de seguridad ciudadana, entre todos nos apoyamos, vemos las formas de ayudarnos para evitar robos, delincuencia, y en fin, ¿no? Situaciones en donde vamos a interrelacionarnos con otras familias, con otras comunidades, en donde podemos establecer sitios o espacios de comunicación continua, permanente, donde podamos de una manera u otra compartir momentos de socialización, de trabajo, que van a redundar en beneficios de la misma comunidad, ¿no? Siguiente, y de ahí es muy importante trabajar con las autoridades locales, con los actores sociales, ¿no? Porque eso es toda una cadena de valor. Si fomentamos conductas saludables en los individuos y abordamos a las familias en su contexto real, vamos a lograr familias saludables. Y si logramos familias saludables, estas a su vez, por una acción dinámica, van a conllevar a formar también comunidades saludables, y al haber comunidades saludables vamos a lograr entornos saludables para las familias y las comunidades que pueden trabajar estos aspectos. Pero eso lo vamos a trabajar en el día a día, en el tú a tú con la población. No lo vamos a hacer haciendo charlas, ni trípticos, ni dípticos desde nuestro establecimiento de salud, sino saliendo a las comunidades y trabajando con ellos, con nuestro grupo de promotores. Esto no lo vamos a poder hacer jamás solas. Tenemos que construir un equipo de trabajo de agentes comunitarios o promotores de la salud que nos ayuden a establecer una red de apoyo social, familiar y comunitario. Y esa es la única manera en que vamos a lograr familias saludables, entornos saludables, enfocados en un abordaje de la familia y de la comunidad.